Hola, bienvenidos a una nueva entrega del ciclo 2018 del Ladrón del Fuego con la escritora Lilian Irigoyen. Hola Lilian. ¿Cómo están? Siempre a través de la Onda Digital TV estamos grabando en las instalaciones de la Fundación María Chaco, que auspicia este ciclo, que también es auspiciado por Corporación Navíos, Sociedad Anónima, y por la firma Mare Limitada, el representante para Uruguay de la División Sistemas Médicos de General Electric. Hoy, octava entrega de este ciclo 2018, llevamos por título ¿Cuántos kilómetros faltarán? Uno escucha eso y se acuerda de la canción La Filadelfia Real de Washington Benavides y Numa Moraes, que decía cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel, donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel. Pero no vamos a hablar de ello. Lo nuestro es la mitología. Y hoy estamos hablando de esas distancias y de tiempos. Vamos a hablar de Odiseo, que en la cabeza de muchos está haber demorado 10 años en recorrer una distancia en línea recta, unos 400 kilómetros más o menos, entre Troya, al finalizar la guerra, e Ítaca, su isla, de la cual era el rey. Pero no vamos tampoco a meternos en la guerra de Troya, ya hemos hablado de ello. Vamos a hablar un poco de cómo se origina el nombre Odiseo, porque en griego es Odiseo, pero en latín es Ulises. Nosotros vemos que los nombres de los dioses cambian, sí, porque se adaptan a divinidades locales también, pero el de los héroes mitológicos, Hércules, Heracles, cambiaron, pero Odiseo y Ulises fonéticamente suenan muy distintos. ¿De dónde puede venir eso, Liliana? Bueno, Ulises es el nombre latín. No hay una explicación concreta de por qué se hizo ese cambio. Se especula. Por ejemplo, la etimología de ambos nombres, tanto el nombre griego, que también a veces se dice que no es un nombre que derive exactamente del idioma griego, sí mediterráneo pero no griego, y ese nombre latín, que a veces se dice que viene de, que quisiera decir hombro herido, ¿no? De isquis, hombro, y ulos, muslo herido, ahí está, no me salía la palabra, muslo herido, tomando en cuenta a esa herida que tiene desde joven y que después le valdrá el reconocimiento en la Odisea por parte de su nodriza. También hay toda una etimología que tiene que ver con el nombre Odiseo, ¿no? Este nombre Ulises viene más bien de la parte latina, y dicen que de Sicilia, que fue la primera vez, el primer contacto que tienen los latinos, o la parte itálica, digamos, la península itálica, a través de la civilización griega que se asienta, civilizaciones griegas que se asientan en Sicilia. Pero bueno, no hay una explicación que diga esto es por esto, o fonéticamente, o no. También el nombre Odiseo tiene etimologías no muy claras, ¿no? A veces, tomando en cuenta que es Odos, camino, y Zeus, Odiseus, se tomaría como Zeus llovió sobre el camino. O también solo toman en cuenta camino, que puede tener que ver con el periplo que tuvo Odiseo en su viaje de retorno. O también algunos dicen de que Anticlea, su madre, cuando lo iba a dar a luz, llovió y lo tuvo que dar en el monte Nérito, en Ítaca, lo dio a luz ahí, no en su palacio, por esa lluvia, por eso Zeus llovió en el camino. Está el nombre muy poético, ¿no? Hablaste de la herida, vamos a hablar después de eso, de cómo se hizo esa herida
distintiva. Ahora, respecto al origen de Odiseo, a la concepción de Odiseo, como siempre, con todos los dioses, con todos los héroes de la mitología, hay varias versiones, ¿no? Ahora, acá hay fundamentalmente dos versiones sobre la paternidad de Odiseo, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, sus padres son Anticlea y Laertes, y eso se ve también en la Odisea. El asunto es que pasa, su padre es el Laertes. Hay unas leyendas que dicen que cuando era el día de la boda, su abuelo, el padre de la madre, Autólico, se lo dio, la hizo unirse a Sísifo, otro personaje interesante de la mitología que más después se integrará, ¿no? Entre los grandes pecadores, el Tártaro, pero nunca está muy claro cuál es, que es el gran pecador, pero él sería el padre, que tiene también toda una historia, ¿no? Que tiene que ver también con la inteligencia, con la parte sagaz y un poco artera, ¿no? Sí, el nombre Odiseo generalmente en la mitología en los relatos va acompañado de epítetos, ¿no? Aludiendo a la sagacidad, a su inteligencia. También a la prudencia. Después se fue tomando, ¿no? Como ese concepto, los estoicos también lo tomaron así, como ese hombre juicioso, prudente, pero él tiene algo también, en la Ilíada se ve en la parte de Dolón, cuando el espía troyano, que ellos se engañan junto con Diomedes, le prometen que no lo van a matar y después lo matan. Volvamos a lo que estabas diciendo de Sísifo, Laertes, Autólico. Teóricamente en los relatos fue Autólico, el abuelo materno, el que pergenió que Sísifo durmiera con la madre de Odiseo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ese origen, ¿no? Autólico es hijo de Hermes. Por lo tanto, ahí ya tenemos, Hermes es el dios de los ladrones, el de la inteligencia rápida, ¿no? Y este Autólico, que había tenido de Hermes el don, le había dado el padre el don de poder robar sin ser descubierto, tuvo la mala suerte de toparse con Sísifo, y con Sísifo no pudo. Cuando le robó Autólico robó muchas cosas. Una de las cosas más conocidas es un casco de cuero que le robó a Minto, otro rey, que después usaría Odiseo en la guerra de Troya, ese casco de cuero famoso, ¿no? Que él usaba. Pero resulta que a Sísifo le robó un ganado. Sísifo, que fue más inteligente, había grabado las pezuñas del ganado con su nombre. Entonces rastreó el ganado y le pudo reclamar a Autólico que ese ganado que tenía en su tierra pertenecían a Sísifo, no a Autólico. Cuando le mostró las pezuñas estaba el nombre de él. Entonces, impactado Autólico, dijo, bueno, este hombre que me superó, pudo encontrar lo que yo robé, me gustaría tener un descendiente con esa cabeza. Y bueno, entonces unió a la hija con Sísifo en el día de bodas de Laertes con ella. Y bueno, y después dicen que después ese hijo de Sísifo y Anticlea pasó a ser como de Laertes y Anticlea. Y Sísifo, que en los registros debe ser uno de los primeros que hace marcas en el ganado, ¿no? Sí. Algo que se sigue usando hasta hoy en día, ¿no? Es un dato interesante, sí. Habíamos hablado de una herida que se hizo Odiseo. Hay quienes dicen que es la rodilla, quienes dicen que es el muslo, sí. Eso fue también con su abuelo
autólico, ¿no? Sí, fue siendo adolescente a pasear al lado de su abuelo autólico y fueron de cacería a un jabalí. Eso es muy común, ¿no? En todos los héroes tienen una cacería de jabalí en su haber. Fue a cazar un jabalí en el Monte Parnaso y bueno, el jabalí lo hirió en el muslo. Heridas que generalmente son fatales, pero él sobrevivió. Y dicen que en tiempo de Pausania se mostraba en el gimnasio de Delfos como el lugar donde esa cacería, la herida tuvo lugar, ¿no? En esa cacería. Y esa herida que si vamos más adelante en el tiempo sirve para reconocerlo, ¿no? A Odiseo. Claro, por parte de la nodriza, cuando después mataría a los pretendientes de Penélope. También Odiseo a veces se asocia al ser odiado, ¿no? A veces se atribuye a ser odiado por Poseidón, que después lo persiguió fue como el dios que lo persiguió más en la Odisea. A veces se atribuye al nombre que le daría Sísifo, por ser también Sísifo un hombre odiado. Poseidón, él había matado a un hijo de Poseidón, ¿no? Sí, a Polifemo. Un cíclope. Bien, se le había prometido a Odiseo el reino al llegar a la virilidad, ¿no? El reino de Ítaca. Bueno, llega a la virilidad, es rey, y empieza a mostrar sus mañas, ¿no? Bueno, él después, entre sus mañas está la famosa, su deseo de aspirar por la mano de Helena, y todo su truco para que le plantea después, creo que lo hablábamos ya en otro, pero es una característica importante de cómo conseguirá después a Penélope, ¿no? Dándole la idea a Tíndaro, el padre de Helena, cuando afluyeron todos esos pretendientes, de cómo no ocasionar una guerra contra el elegido de Helena. Y bueno, él le da la idea de que antes de que se elija el pretendiente, todos juren proteger a la pareja por cualquier problema que haya. Y bueno, ese juramento después daría lugar a la guerra de Troya, cuando Helena se va y abandona a Menelao. Y bueno, también sería la causa de que él tuviera que abandonar por 20 años Ítaca, porque 10 años de la guerra más los 10 años del regreso. Y bueno, y conseguiría a través de esa idea que Penélope, la prima de Helena, se volviera su esposa, la famosa Penélope que hilará. Odiseo, hablar de Odiseo es hablar también de Penélope, ¿no? Están muy asociados los nombres, más allá de que hoy no nos vamos a referir en extenso a Penélope, pero sí, es la pareja, ¿no? Es parte de la mitología. Exacto. Él, antes de ese periplo, tuvo algunos viajes en búsqueda, dicen que fue en búsqueda en Mesenia, en búsqueda de unos... Siempre está el robo también asociado un poco, ¿no? En búsqueda de un ganado que se le robó, porque la riqueza principal de Ítaca era el ganado, ¿no? No tanto el oro como el ganado. En uno de esos viajes hacia la Cedemonia, un amigo se hizo de un amigo, Ífito, que tiene que ver con la parte de Heracles más bien, ¿no? Pero Ífito, que es hijo del rey de Calia, le regaló el famoso arco, que después sería con el que mataría a todos los pretendientes en Odisea, el único que él pudo tensar y con el que después mataría a los pretendientes. Odiseo aparece como un héroe más de algunos se destaca más su fuerza, su vigor, de Odiseo, que no es un débil ni mucho menos, pero se destaca más su astucia, ¿no? Sí. Él es el estratega de muchas cosas. Bueno, sí, la idea del caballo de Troya, lo tenemos ahí. Tiene una anécdota, ahora me acordé, interesante con Penélope, ¿no? Dicen que cuando se casó con
entre Penélope y él se casaron, quiso volver a Ítaca, a su tierra, ya que Esparta está en el Peloponeso y Ítaca es una isla, dentro de las islas jónicas, una isla pequeña. Y bueno, Icario no quería que su hija, era el padre de Penélope, no quería que su hija se fuera. Entonces Odiseo le dio a Penélope la posibilidad de elegir o quedarse con su padre Icario o volver con él a Ítaca. Y dicen que ella no contestó, pero se ruborizó y se tapó el rostro con un velo, y ahí en ese acto mínimo dio a entender que prefería a Odiseo a su propio padre. Entonces Icario los dejó ir. Entonces fueron a Ítaca, ¿no? Sí, la pareja se instaló en Ítaca y tuvieron un hijo, Telémaco. Telémaco, que también va a tener su papel en la Odisea, ¿no? Sí, el que va a intentar encontrar al padre y buscar al padre. Tú nombraste que Odiseo había sido el estratego, el que pergeñó esa unión, ese juramento de todos los reinos, digamos, para defender a Helena, a la pareja de Helena y Menelao, ¿no? Ahora, cuando Helena es secuestrada, como ya vimos en algunos otros capítulos, van a buscar a todos para que cumplan ese juramento. Que no es fácil. y va Menelao acompañado a buscar a Odiseo, ¿no? Y ahí se da una situación especial. Exacto. Menelao y Agamenón tenían un primo muy famoso, o que se hizo famoso en las leyendas posteriores, Palamedes, que era hijo de dos hermanas, ¿no? de las Aerope y Clímene, que son hermanas, una madre de Agamenón y Menelao y otra madre de Palamedes. Muy pegado a la causa de Menelao. Y él es muy inteligente también. Fueron a Ítaca a buscarlo, y la idea de Odiseo, para librarse de la guerra, porque estaba muy feliz en Ítaca y no tenía ninguna intención de ir a ninguna guerra por otra mujer que no era la suya, lo que hizo fue idear o planear como que estaba loco. Entonces, cuando llegaron Menelao y Palamedes a buscarlo, él había uncido un arado con un buey y un mulo, y plantaba sal, eso dice la leyenda, plantaba sal en la tierra, tiraba sal. Palamedes, mientras araba nada, ¿no? Palamedes se dio cuenta que ahí había algún truco, y según algunas versiones tomó al pequeño Telémaco, que ya era nacido y era pequeño, y lo dejó delante del arado. Según otras versiones, amenazó con una espada para matar al niño. El asunto es que, viendo que su hijo peligraba, Odiseo dejó el arado o intercedió por su hijo para que no lo matara. Entonces, bueno, ahí se descubrió su truco y marchó para la guerra. Lo que sí dicen que después le juró odio eterno a Palamedes, que luego, en un truco, según también cuentan, de Odiseo, fue considerado, a pesar de su causa total hacia Menelao, terminó siendo considerado traidor, porque Odiseo capturó a un troyano al que le obligó a decir que le entregó unas tablillas donde decía, se refería a Palamedes como aliado de Príamo, y a través de un esclavo de Palamedes le puso oro bajo de la cama, y bueno, lo encontraron como traidor y fue lapidado. Bien, estamos llegando al final, no vamos a hablar, ya dijimos hoy, de la Odisea, porque eso es para otro capítulo, nos va a llevar un capítulo entero, pero sí, yo quería destacar algo de Penélope, la que tejía y destejía, ¿no? Sí. Mientras esperaba a Ulises, a Odiseo. Hay
en el psicoanálisis hay un síndrome, un complejo de Penélope. Hay complejo de Penélope, complejo de Ulises, pero se usa más el complejo de Penélope, que fue definido por una psicoanalista austríaca, Mary Langer, que vivió en México y en Argentina, y que hace referencia a mujeres que esperan el retorno de su hombre que las ha abandonado, que esperan indefinidamente un retorno que no se concreta. El de Odiseo se concretó. Se concretó. Pero no vivieron felices para siempre, ¿no? Hay alguna versión pero son las mínimas, que dice que él tuvo que ir, partir y después volvió y al final se quedó. Pero hay muchas que no, que dicen como que él moriría en Italia, ¿no? Porque después hay muchas ciudades, inclusive en España, en España inclusive, Lisboa. Bueno, dicen que hay que Odiseo, como todos los héroes antiguos, recaló en esas ciudades, en algunas ciudades de Italia, y les dio algo que ver con su nombre, algo referente a su historia en el nombre de esas ciudades. Que inclusive en algunas versiones dice que se encontró con Eneas y se amigó con él. Esas versiones que lo toman como que anduvo por esas partes de Etruria y de la parte latina, dicen que él adoptó después un nombre, Nano, que quiere decir el errante, ¿no? Muy poético esto. Según otras versiones, moriría a manos de un hijo que él tuvo con Circe, el Ébono, que sabiendo quién era su padre fue a buscarlo a Ítaca, y él, pensando que lo invadían, Odiseo fue a defender su tierra y, sin saber quién era quién, terminó muerto a manos de Telégono. Es algo bastante recurrente eso, ¿no? Sí. De los hijos que matan a sus padres sin saber. Un parricidio inconsciente, sin querer. Después están los parricidios conscientes, ¿no? Pero estos fueron sin querer. También hay una versión que dice que Penélope no fue tan fiel como se dice, ¿no? Dicen, sí. Dicen, una versión un poco es aberrante, pero bueno, se dice que el dios Pan, que quiere decir todos, sería hijo de Penélope y de la unión de ella con todos los pretendientes. Algunos dicen con todos, algunos dicen con Antino, que es el pretendiente más poderoso del grupo de los pretendientes de la Odisea. Hay una versión del año 1954 de Odiseo con Kirk Douglas, Silvana Magnano y Anthony Quinn haciendo de Antino, Quinn jovencito. Sí. Otro, agregamos al complejo de Penélope del psicoanálisis también una denominación que es el tejido de Penélope o la tela de Penélope, que se usa en política, ¿no? Está para todo la mitología. Y en algunos lados se usa para definir esas promesas nunca cumplidas por muchos políticos, ¿no? Una especie de tejer y destejer. Tejer durante el día y destejer durante la noche para empezar a tejer. Y bueno, como terminamos hablando de Penélope, vamos a dejarles hoy de Yapa, en la voz de Joan Manuel Serrat, una versión de Penélope, que es una forma de reescribir también el mito en el siglo XX. Es una presentación de Serrat en el Festival de Viña del Mar del año 1993. Con esto nos despedimos hasta la próxima entrega del Ladrón del Fuego, que reiteramos es auspiciado por la Fundación María Chacos, por la Corporación Navíos Sociedad Anónima, por Mare Limitada. Pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico delfuegoelladrón@gmail.com, y agradecemos a Lilian por su presencia y la esperamos en la próxima. Un gusto, hasta la próxima.